Buenas noches, estamos en Radio Cómplices y bueno, tenemos a Tomás que siempre está los lunes, pero hoy por cuestiones de cambio de semana está ahora. Buenas noches, Tomás. Hola, buenas noches, Fernando, y a toda la familia de Radio Oyentes. Bueno, pues lo primero, bienvenido. Bienvenidos a todos. Vamos a ver. Sí. Hoy el tema que has comentado es el poder. Sí, vamos a intentar desarrollar el poder de una forma, en plan, de una forma filosófica, construyéndolo según dos filósofos muy importantes que se interesan bastante por el tema del poder, que son del siglo XX. Primero voy a hacer una separación, voy a seguir una especie de guión. Primero vamos a hablar de un poder en la naturaleza y después vamos a hablar ya del poder del ser humano, del individuo y en la sociedad, en la política, en las relaciones, interrelaciones y en fin. Lo vamos a ir desarrollando de esta manera, si parece bien. Me parece totalmente correcto porque yo creo que lo entenderemos mejor. ¿Empezamos entonces por la naturaleza? Sí, vamos a empezar por la naturaleza. Bueno, vamos a entender el poder de entrada no como una posesión, como se entiende el poder, como algo de posesión, así no. Vamos a entenderlo como una relación de fuerza dentro de la naturaleza. Todos los seres vivos, los existentes y los materiales y los inmateriales, es decir, los que tienen materia orgánica o inorgánica, todo lo que nos rodea tiene un ámbito de poder. Este ámbito de poder está limitado por una serie de fuerzas que, partiendo incluso de la física cuántica o de los iones, de los cationes, unos atraen y otros se repelen, pasando de ese microuniverso al universo en sí, al universo como lo entendemos. Pues todo es poder, todo es fuerza, una relación de fuerzas que tiene entre sí una limitación natural. Esta limitación es decir, es espacial, por lo que estoy diciendo, estoy comentando. Es una limitación espacial, quiere decir de límites de espacios, de zonas, ¿no? Están controladas asimismo dentro de la naturaleza, el poder la fuerza la relación de fuerzas, por una atracción, por una fuerza de atracción y otra de repulsión. Estos poderes son físicos, es decir, de física. Se controlan entre sí los unos a los otros como manteniendo en la naturaleza un equilibrio natural. Este equilibrio natural, pues lógicamente, pues vamos a ver con la alimentación de los animales, con la fuerza de atracción o repulsión de los planetas, se mantiene este equilibrio natural. Pues, en una pirámide ecológica bien contemplada, bueno, pues los animales que se nutren de la hierba, pues a saber con sus explicaciones, alimentan la hierba y se ejercen campos de fuerza y de poder, manteniendo un equilibrio. Dentro del grupo interrelacional, pues mantienen una élite de poder con sus fuerzas. Y así se puede ir abarcando a todos los ámbitos naturales. Pero bueno, lo que vamos a ir sobre todo, más que nada, es vamos a centrarnos en el ser humano y lo vamos a contemplar desde un punto de vista filosófico. En el ser humano lo vamos a ver, el poder para el ser humano supone físicamente un ejercicio de poder. Este ejercicio de poder, esta palabra, ¿qué significa? ¿Ejercicio qué es? Ejercicio es una práctica de fuerza, con lo cual es una relación de fuerzas también. Bueno, Foucault, que ya empieza a mencionarlo, que posteriormente vamos a hablar casi todo basándonos en él, porque Foucault es el filósofo que trata el poder, el filósofo del poder. Dice que el poder no se ejerce. El poder no es poder. El poder es un ejercicio, se ejerce en sí. Perdona, Tomás, a ver si lo entiendo. El poder, si no se ejerce, no existe como poder. No, en el ser humano no. El poder entendido sociológicamente dentro del ser humano. Es decir, el poder hay que ejercerlo, es una práctica. El poder no es nada si tú no lo ejerces. O sea, vamos a ver, en plan sociológico hablando. Este ejercicio, mira, se puede ver desde dos puntos de vista. Uno desde el punto de vista expansivo del ser, es decir, como seres, que hemos hablado antes de la naturaleza,
tenemos un campo magnético, un campo cuántico, lo que queramos decir, ¿no? Pues, tenemos un ámbito de poder que nos rodea. Eso por el aspecto físico y natural. Después, que es lo que hemos mencionado antes. Y después, dentro del ámbito del poder en sí, en el ser humano, tenemos una necesidad de poder, porque es innato, además del ser humano, es una cuestión intrínseca dentro del ser, en el que ese poder lo necesitamos para alimentar, como consecuencia de la sabiduría y el conocimiento que nos impone la razón, para rellenar una cotidianidad diaria. Es decir, que está implícito en nuestra existencia. Controlamos siempre nuestro propio espacio en expansión. Somos un espacio de expansión, tanto social, como político, como económico, como consumista, o como destructor. Y con este espacio que tenemos intentamos invadir siempre el espacio del otro. Como vamos a desarrollar la construcción. Esto lo vamos a desarrollar más despacio para que se entienda bien. Bueno, con respecto al desglosamiento que he mencionado antes de Foucault, voy a explicar primero quién es Foucault, que creo que iba a explicar un poco su teoría. Foucault es un filósofo del siglo XX y basa sus teorías en la deconstrucción del poder y en Derrida, que es otro filósofo anterior. Jacques Derrida es el filósofo de la deconstrucción. Foucault se apoya en Derrida para deconstruir, es decir, para desglosar la imagen del poder y ir dándole forma a nivel individuo, a nivel social y no con ninguna consecuencia, sino sencillamente desglosarlo. Que la filosofía en sí lo único que pretende es crear problemas. Vamos a ver, la filosofía es amor. Eso no lo he dicho nunca. Filo significa amor, pero amor como falencia, como carencia. Y Sofía es saber, amor al saber. ¿Vale? Pues lo que busca es problemas. Entonces lo que se intenta es dar no soluciones, sino diversificar el problema para verlo de una forma más desconstruida, perdón. Bueno, ya Derrida, que es el otro filósofo que he dicho antes, es una de las principales figuras de la filosofía posmoderna. Y otra cosa que tengo que decir de Foucault, que curiosamente este señor no estudió filosofía como tal. Este hombre era médico y psicólogo, eso fue lo que estudió. Pero sin embargo se le reconoce como uno de los mejores filósofos, porque él se hizo a sí mismo en este desarrollo de la mente. Desarrolló el poder como una espada de Damocles, sobre la cual pende toda la sociedad del individuo. Foucault murió en 1984, con lo cual que vengo a decir que no conoció los medios de comunicación actuales, pero actualizó y predijo el control social que hay ahora mismo, hoy en día. Dio el tiempo posterior y lo entendió todo en su trabajo, en sus escrituras. Foucault dice: el ser humano ha nacido libre, pero el poder nos oprime desde el mismo nacimiento y me engaña desde un principio. ¿Cómo me engaña desde un principio? Pues me engaña con la educación, la familia, la religión, el bautismo ya te lo ponen ya de entrada, la comunión, etcétera. Pues él mismo comenta: el poder más eficiente es el que no se ve. Y con este comentario él hace uno de sus libros, y una teoría, la teoría de la alienación. Con esta teoría Foucault define que el ser se va forjando dentro de una estructura social como ser. Esta socialización lo que nos dice es el cómo y el cuándo de las cosas. Es decir, cómo tenemos que hacer las cosas con esta socialización y cuándo debemos hacerlas. Esta estructura de poder, asimismo, es una máscara, que la voy a definir más claramente después. Es una forma engañosa, se presenta como si no existiera, como una ausencia de poder. O sea, es un poder engañoso, que se naturaliza entre nosotros y parece que no existe, pero realmente existe. O sea, se normaliza algo de un poder que está presente, pero que no lo vemos. Se politiza en todos los aspectos de nuestra vida. Esa es una de las victorias del poder. Del poder
en todos los tiempos, pero más ahora mismo todavía, que creemos cosas que no son. Bueno, pero esto que vengo a decir también, todo es poder. De hecho, salimos de una estructura a lo largo de los tiempos de poder y vamos entrando en otro poder. Las estructuras de poder van cambiando continuamente de un momento de la historia a otra. Hablando de lo mismo, toda enajenación nos arroja a una enajenación dentro de este tema. Bueno, vivimos, vamos a ver, como he dicho antes, vivimos dentro de una máscara. Dentro de las máscaras, y esas máscaras vivimos rodeados de máscaras, somos todos máscaras. Vivimos dentro de máscaras y entre ellas. Estas máscaras son las apariencias. Bueno, ¿qué hacemos con las apariencias? Pues con estas buscamos continuamente, con nuestra apariencia, con nuestras formas, con nuestros comportamientos, una libertad, con nuestras actitudes, con el relleno que hacemos. Pero la libertad, ya lo dije, lo hablamos hace unos días, la libertad es un absoluto, es una cosa, un fin para alcanzar, es inalcanzable. Entonces, dentro de esta libertad inalcanzable como búsqueda, buscamos una situación de poder que nos dé seguridad. Pero esta seguridad nos plantea a sí mismo una inseguridad. Buscando la seguridad, estamos inseguros. Yo sé que es un poco rizar los rizos, pero es así. ¿Qué nos hace esto? Nos hace luchar continuamente contra la otredad. La otredad que es el otro, la persona que tenemos al lado, la persona que tenemos enfrente, en el otro espacio. Con su poder, es con el poder del otro individuo. El poder del otro individuo, el poder social al individuo en sí, nos rodea continuamente, en la vida cotidiana. No tiene una forma determinada, pero todos somos un mensaje de poder, todos los individuos. Entonces, pues podemos chocar continuamente unos contra otros. Y de hecho, la problemática social en gran parte está en ese roce. Lo que pasa con este roce es que no tiene forma. No sabe dónde está, pero ese roce existe, aunque sea por física cuántica, de cuerpo con cuerpo. Pero aparte hay un control que es el que te da el saber lo que tú sabes, tus conocimientos, tu razón, todo eso. Queremos llevar la razón. El que lleva la razón es una muestra de poder. Y esa razón la hemos basado en conocimiento y en sabiduría y en experiencia y tal. Todo eso nos hace enfrentarnos y hace campos de poder. Bueno, ¿esto qué implica? Las personas, los seres, tenemos que lo hagamos también hace poco, hacemos un relato de nuestra vida, un relato cotidiano. Es decir, nos agarramos nuestra propia vida, la vamos escribiendo en un continuo. La vida es un relato que relatamos con nuestras acciones. Pero ¿qué pasa? Que nos dispersamos. Y si nos dispersamos mucho, nos descentramos por afectaciones externas o por las circunstancias que sea y afectamos nuestra estructura, no estamos centrados y no sabemos luchar contra el poder en sí. Aparte de no verlo, no sabemos ni cómo luchar. Ya hemos dicho, bueno, ya he comentado que el poder está en todo, y la perspectiva de la relación entre todos. ¿Qué pasa con esto? Que con esto hablamos también en un momento de lo político y de la política. Todas nuestras relaciones es político. El hecho de hablar aquí es político, o sea, lo que afecta a las relaciones entre los individuos dentro de la sociedad, eso es político. La política es otra cosa, la política es lo que hacen los políticos. Lo uno manipula a lo otro. A ver si he entendido. Estás diciendo que cuando tenemos esa duda del poder y solo se busca un enfrentamiento sin saberse algo concreto, es más o menos lo que está pasando actualmente, no solo en política, sino en la sociedad. Es decir, nos quejamos, pero no sabemos cómo actuar contra esa queja. Sí, por eso. Y en política, como no saben cómo salir airosos de lo que están haciendo, al final la culpa es de todo el mundo para que se diluya el poder o la fuerza y con eso tener menos enfrentamientos, aunque consiguen al revés. Consiguen mucho más enfrentamiento, pero sí, en más gente. Es una maniobra. Sí, es una maniobra muy complicada. Sí, pero le vamos a dar forma, porque esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Y de hecho, luego, lo que acabas de decir, es que con la desidentificación, con las afectaciones internas que tenemos nosotros como personas, no sabemos dónde estamos, no sabemos dónde está nuestro equilibrio,
nuestro centro de gravedad, digamos, ¿no? Sí, Entonces, todo es criticar, pero no hacer. Cuando vemos estos problemas, en vez de coger y usar nuestro poder para buscar una solución, lo que hacemos es usar el poder para quejarnos sin saber una solución ni buscarla. Sí, no sé, eso son variaciones, desde luego, orientaciones falsas de la salida de la fuerza, del poder, porque la fuerza la utilizamos en vez de dirigirla con la razón, lo que hacemos es dirigirla con la emoción, que es lo que se está haciendo. Entonces, pues bueno, ante una afectación externa, pues tenemos ira, tenemos cólera, pues que es lo que tú estás diciendo, pero no canalizamos esa fuerza como para poder dirigirla contra lo que tenemos que dirigir, con la queja, o lo que estás diciendo. La canalizamos con las emociones, y esa es una de las maniobras que tiene el poder, controlar a los seres mediante las emociones, que es otra valija que tienen ellos a su disposición y que saben cómo hacerlo, para eso son especialistas. Sí, además bueno, en la división está la fuerza. En la división está la pérdida de fuerza, y eso es lo que les interesa a ellos. Claro, en la disolución del individuo, que es lo que he dicho antes, es la disolución. Eso es la mejor palabra. La disolución. Aquí te disuelven y claro, pues no es que no es la división, es la disolución del ser en sí, porque cada persona, si diluyes tus esquemas mentales, pues lógicamente no va a ningún lado. Eso es lo que está pasando. Pero no es que divida por el individuo, unos contratos que también hay, ¿no? Es ya el individuo en sí, yo hablo siempre del ser en sí. Ahora mismo estamos hablando del ser en sí. Y vamos a, eso que estamos comentando, Foucault lo hace muy bien, ¿sabes? Y lo vamos a desarrollar, te quiero que de una manera que a lo mejor se va a entender bien, pero siguiendo un orden así un poco cronológico, ¿sabes? ¿Qué te quería decir? Mira, con relación a eso que estamos diciendo, hay dos interpretaciones del sexo dentro. El sexo es una maniobra también del poder, y muy importante. Es una maniobra del poder. El sexo, bueno, y el género. El sexo y el género. Y le vamos a dar dos posiciones, una normativa y otra anormativa. La normativa es la revolución de género, lo que ha salido ahora. ¿Qué es la revolución de género? Bueno, se crea como una responsabilidad cotidiana para entendernos entre todos nosotros, es decir, entre el género masculino y el género femenino. Y lo que valora es la diversidad sexual y cultural sin ningún tipo de norma. Es decir, la revolución de género lo que pretende es romper con la normativa que había anterior. Con eso, y diluir el factor de poder que la dominaba. Por eso sale la revolución esta que estoy mencionando. Ahora te mencionaré la otra, pero voy a desarrollar un poquito más esto. Lo digo porque dentro del poder también se me ha saltado, bueno, lo voy a incluir aquí ahora mismo. El poder, donde existe poder siempre existe resistencia al poder. Una cosa no puede resistir otra, lo digo por lo de los géneros, ¿no? Porque hay un macho y hay una hembra, yo no digo otra cosa, macho y hembra. Bueno, pues hay siempre un opuesto, un otro. Si no hay una resistencia enfrente, como opuesto, el poder no tiene razón de existir, no tiene sentido. Es la teoría de los opuestos, es la teoría del yin y el yang. Los blancos, los negros, el cielo, la tierra, el hombre y la mujer, bueno, en fin, todo esto. Uno sin otro no pueden existir. El concepto que vemos que estamos hablando, el poder es una relación entre dos singularidades, es decir, los seres que estamos diciendo, macho, hembra, son dos seres diferentes, el uno y el otro. Hay que diluirlo los dos, el uno y el otro. No hay que acoplarlo en un solo ser, con sus diferencias de poder. Es decir, la hembra tiene un poder y el macho tiene otro poder. Y dentro de esta, bueno, y el equilibrio, lógicamente, entre la relación de fuerzas del macho y la hembra, está claramente el concepto de unión de género, ¿vale? Pero el problema que hay es que un ser, un macho o hembra, puede fagocitar al otro. Fagocitar, es decir, puede acaparar su fuerza de poder y dejarlo sin fuerza y engullirlo. No, creo que me explico, no sé. Sí. Creo que sí. Bueno, pues la otra, esta es la anormativa. La normativa es otra, que es la que coge la relación esta de género
o la sexual como represión, como forma represiva. Bueno, ¿cómo se entiende esto? Vamos, el sexo, las relaciones de género nos han inculcado desde chicos como deben de ser. Nos han dicho cuando hemos nacido lo que eres, lo que dejas de ser, si eres hombre pues eres hombre, si eres mujer, y te marca un camino y unas normas. Con los padres nos dicen, nos va dando la educación, en fin. Y dentro de eso, pues así se desarrolla todo a lo largo de la vida en sí. ¿Qué pasa con esto? Que en cierta forma, al dárnoslo todo hecho y al dárnoslo todo mamado, digamos, esto nos da cierta tranquilidad. No existe la ambigüedad dentro del género, es decir, esto nos da un sosiego, porque hay un ordenamiento, es decir, existe un orden que se nos ha impuesto, pero que está camuflado como una cosa natural, como una serie de normas. La mamá, el papá, el profesor, la religión, etcétera, todos ellos nos han dicho lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasa con esto? Con estas normas que nos engañan, como lo que hemos dicho antes. El poder crea zonas apolíticas. La niñez es apolítica, pero de político, ¿eh? El amor es apolítico, también, pero no así. El desinterés político, por ejemplo, ¿es apolítico? ¿El apolítico es apolítico? ¿La inopinión, el no opinar de nada es apolítico? Yo creo que no. Yo creo que eso es un error. Yo creo que eso es una falsedad. Porque cuando creemos que estamos potenciando lo apolítico, el no poder, precisamente, es cuando realmente está triunfando en el poder. Y eso es lo que está haciendo ahora mismo con el liberalismo, la democracia, en fin, con todo esto. ¿Iba a decir algo? Sí, que precisamente cuando has dicho que la pregunta, si creíamos que era apolítico, yo iba a decir que sí creía que era político, y cuando he escuchado ya la respuesta y la explicación me he dado cuenta del fallo que tenía. Es verdad, es lo que intentan ellos. Por eso digo que la cosa, haciéndola con un desarrollo ordenado, la podemos llegar a entender. Dentro de, pero no digo por nosotros, lo digo dentro del desorden social. El orden social es un desorden social. Entonces, dentro de ese desorden te dicen una cosa que te la tragas por nariz. Por ejemplo, tú me has dicho un comentario, vamos a poner ese ejemplo que tú me estás poniendo, que viene a cuento también. Pues tú tienes esa opinión aislada, pero dentro de un desordenamiento, porque no has visto la evolución de cómo ha ido hasta llegar ahí. Y porque no sabes el camino que has recorrido para llegar a esa frase o a esa palabra. Y porque precisamente lo que intenta la filosofía. Perdón, dime. Y precisamente porque ellos es lo que están intentando, que no te des cuenta de cómo has podido llegar a esa conclusión, sino tú tienes que pensar como un borrego, hacer las cosas como un borrego sin preguntarte, simplemente lo ves razonable todo lo que te dicen. Ya. Es claro. Jodido, ¿eh? Sí, no, es jodido, pero por eso a mí me encanta la filosofía, bueno, el de construir las cosas, porque eres problemático, claro, y yo creo que la cuestión es ser problemático, porque lo que dice la sociedad es que no sea problemático. Entonces lo que hay que ver es intentar disolver todo esto, para intentar por lo menos entender por qué estamos así. Mira, siguiendo con esto de Foucault nos dice que existe una naturaleza natural biológica. ¿Qué quiere decir con eso? Con lo que hemos hablado antes del nacimiento. Que existe un sujeto previo, es decir, un bebé. El sujeto es un ser que está sujeto. Fíjate la palabra. Eso es un sujeto. Un ser que está sujeto. El sujeto previo no llega a ser todavía sujeto. En teoría, vamos a ver, un niño, un bebé, imagínate, es una célula en expansión, lo tiene todo por delante, es una fuerza como una explosión, ¿no?, que tiende a expandirse, con una creatividad innata, y su ser lo que tiende a explotar, a desarrollar su fuerza, su energía, su mente, todo su ente, digamos, que no se entiende. Pero ¿qué pasa? Que viene enseguida la normativa social.
la normalización social. ¿Y qué es lo que hace la normalización social? Que el niño que se puede perder, que puede ser libre, a ese niño no lo dejan perderse. ¿Qué hace? Lo sujeta. De sujeción. Hace que sea un sujeto. Entonces ahí se cuestiona el sujeto previo en sí. Y Foucault también lo cuestiona en ese aspecto. ¿Por qué pasa con esto? La sociedad lo que pretende en sí con esto es un efectivismo, un productivismo, una ganancia, y así, bueno, pues controla a los hijos, el tipo de sexo, el matrimonio, la educación, etcétera. Bueno, con todo esto, ¿qué es lo que se pretende? Con todo esto lo que se pretende es una sexualidad también sana, ya partiendo del niño, de la educación, el sexo, lo que estábamos hablando antes del sexo. Y con esta normalización de la sexualidad se crean anomalías, ¿no? ¿Qué son una anomalía? Una anomalía es un rompimiento de la norma. ¿Qué crea ese rompimiento de la norma en consecuencia? Los anormales. ¿Qué son los anormales? Pues son seres marcados como diferentes socialmente. Y hablando del sexo, ¿quién es un anormal? Anormal, fuera de la norma. Por los transexuales, los bisexuales, los homosexuales, los polígamos, los poliándricos, el mismo organismo en sí, en fin, un montón de cosas. Bueno, todo lo que se sale de la norma. Claro, todo lo que no está regulado por la norma. Y ya te dicen lo que está bien y lo que está mal. Eso es la normativa social. Bueno, no obstante, ahí, fíjate, hay una cosa muy interesante dentro de la normativa social. Porque esta normativa social, cada sociedad marca un tipo de cultura, de sexualidad sana, como hemos dicho antes. Cada tipo de cultura, por ejemplo, pues tiene normas diferentes, eso está claro. Y lo normal varía de una sociedad a otra. Por ejemplo, en la India, el planteamiento del sexo, de las relaciones amorosas, pues no es igual que aquí. En África tampoco, en Oriente Medio tampoco. Allí, por ejemplo, mira, son cosas que nosotros lo vemos como aberraciones, a ellos culturalmente lo ven de otra manera. Es decir, que cada cultura, y a lo largo de la historia, ha tenido unas normativas en las que se ha visto normal lo que ahora vemos anormal en el presente. Eso también hay que contemplarlo. Pero ¿cuál es la pretensión ahora mismo con la globalización y el neoliberalismo, según lo veo yo? ¿No? Es que lo que se pretende es crear un modelo único de sexo. Es decir, crear un poder omnípodo, con todo el poder, bajo un poder central, que ya lo hemos hablado otro día. Foucault con esto, fíjate, ahora vengo a Foucault. Foucault con esto nos habla de una sociedad disciplinaria, la llama así. Se produce cuerpos dóciles y rentables, a través de la normativa totalitaria, que así la llama, y crea entonces la anatomopolítica. Y distingue entonces entre la biopolítica y el poder soberano, que son los dos tipos de política de poder. La biopolítica es la sociedad de la normalización, ¿vale? Y el poder soberano es una asociación entre la ley y el poder supremo, es la conjunción entre la ley divina y la ley humana. Que supone, ¿esto qué supone? Pues supone un poder entre la vida y la muerte, quien vive y quien muere como decisión. Eso lo vamos a tocar también, porque eso, bueno, ese es un concepto medieval, pero que actualmente tiene unos paralelismos. Que ahora lo hablaremos. Para traducir la normativa social, Foucault lo que hace es que pone de ejemplo el panóptico y crea el panopticismo. Panóptico, voy a empezar diciendo qué significa la palabra. Pan significa totalidad y óptico, visión, es decir, la total visión, la visión global, la visión de todo, ¿vale? Hablando de Foucault, bueno, pues Foucault crea el panóptico en un momento determinado de la vida de Foucault, este hombre lo que hace es plantear, ya digo, interviene con todo, bueno, hace muchas cosas. Trabaja con el CIP, el grupo de intervención en prisiones. Con este grupo, pues, da cursos abiertos, son grupos informales, como podemos hacerlo nosotros, no sé, con los cuales, bueno, él crea una labor de investigación dentro de la cárcel, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con estas investigaciones que hace? Después las publico y saca el libro. Bueno, ¿qué es lo que en conclusión? ¿Qué es lo que hace con esto? Pues a través de la cárcel ve reflejada a la sociedad, ve un reflejo de la sociedad dentro de la cárcel.
y crear panopticismo. Bueno, voy a aclarar una cosa. El panóptico como tal no lo sacó Foucault. Eso es un error que se hace, o sea, como si fuera invento suyo. El concepto del panóptico, del panóptico, que lo saca es Jeremy Bentham, a finales del siglo XVIII. Este fue un filósofo utilitarista que se basaba en la arquitectura como sistema generador de control del poder. Ahora es muy interesante esto porque la arquitectura, la pintura, el arte, la cultura, a lo largo de los tiempos varía con la mentalidad y con las formas de poder. Lo ves en las iglesias, en las catedrales, lo ves de mil maneras. Ahora voy a poner ejemplos también de todo esto. Bueno, voy a lo que es el panóptico en sí. En esta arquitectura del panóptico es una torre alta, que esta torre está centrada, imagínate un círculo, no necesariamente tiene que no ser un círculo, vamos a ponerlo así, un círculo que rodea esa torre. Ese círculo está rellenado por quesitos, ¿no? Que derivan todos hacia la torre central. Dentro de cada parcela del quesito hay un espacio en donde está el queso y después hay un espacio de ocio, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Perdona. Porque desde la cárcel, desde el panóptico, que como se llama la torre, se ve todo. Tienen controlado todo el tiempo a los presos. A su vez tiene otra cosa la torre, que tiene el cristal, que está oscurecido los cristales, con lo cual tú no ves al que está dentro. ¿Qué pasa? Que él te está observando todo el tiempo y tú no lo puedes superar. El control de la torre es tal... Perdón, ¿me has dicho algo? No, estaba encendiendo un cigarro. Ah, vale. Bueno. Estaba aprovechando. Sí, vale. Bueno, lo que te estaba diciendo es que el poder de la torre está que te puede ver sin ser visto a la persona. El individuo no ve a quien lo ve. Bueno, puede llegar... No sabes si estás vigilado o no, pero te están vigilando o no te están vigilando. Esa es la cuestión. ¿Qué pasa con esto? Que siempre vas a tener la conducta adecuada, porque te han puesto unas normas carcelarias. ¿Qué pasa con esto? El preso supone su vigilancia. Pero puede haber o no haber alguien vigilándole, lógicamente. Vamos a ver, esto es como el Gran Hermano. Es que es exactamente igual. Eso estaba pensando. El Gran Hermano... precisamente, me ha recordado mucho la película esta que se hizo de esa persona que estaba dentro de un mundo seguido por las cámaras. Ah, sí, la del show de Truman. El show de Truman, me parece. El show de Truman, esa de Peter Weller, de 1978, sí. Sí, esa, es lo mismo, sí. Sí, y el Gran Hermano es ya a nivel global, bueno, sí, son películas, sí. También, hablando de películas, hay otra, la de 1984, la novela de Orwell, que también va con las cámaras, el control de la televisión y todo esto, y otra también, pero esa ya se mira un poco más. Está la de V de Vendetta, no sé si la has visto. Sí. El totalitarismo del poder, más que nada. Me tiene que ver con esto, pero el totalitarismo del poder, ¿no? La rebelión, la unión de la organización, la organización de la fuerza para luchar contra el poder. Es parecido, vamos, esa es la... Sí, en este caso, Vendetta sería el filósofo. ¿Cómo? En este caso, el protagonista Vendetta sería el filósofo que ha sabido interpretar las señales que otros no habían visto, o que no se atrevían a verlas. Sí. Es que lo orienta, lo canaliza. De hecho, la canalización, eso pues lo lleva al derrocamiento del poder déspota de este individuo. De un poder, digamos que, como hemos dicho antes, que ese poder más o menos es el poder soberano. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, el movimiento 15M cuando llegó a Madrid, era más o menos V de Vendetta, pero el poder político supo jugar muy bien a hacer desbandada, consiguiendo que 15M quedase en un recuerdo. Pero la verdad es que 15M llegó con esa filosofía que estás comentando de reconocer que nos están jugando con nosotros. Claro, eso es lo que vamos a hablar también, porque una de las cosas que tiene el poder es que el poder se reconstruye continuamente. Es como un bucle.
Lo voy a explicar ahora también. Es como un bucle que se va haciendo a sí mismo, ¿no? Entonces se va adaptando, es como un camaleón. Se va adaptando continuamente. Y una circunstancia, pues no te preocupes que te va a dar una máscara. Cuando hablas así, Tomás, me recuerda a la película Matrix, que cada vez que algo recuperan, la máquina vuelve a cambiarlo. En este caso, sí. La máquina sería la política o la gente de poder que está detrás. Sí, totalmente. Sigue, perdona. No pasa nada. Bien, y que la verdad es que son todos contextos que están relacionados con esto. Pero me estoy moviendo en la silla. Bueno, Foucault, mira, con esto recoge el concepto de panopticismo. Tiene un libro que es La genealogía del poder. Entonces, con este libro, que es el que saca a raíz del panopticismo, denuncia a todos los seres como esclavos que somos, pero que nos estamos sintiendo libres. Esto tiene una colación del liberalismo que tenemos, del liberalismo como falsa democracia. Pues según Foucault dice, estamos en una sociedad disciplinaria, en la cual la sociedad lo que se busca es un autodisciplinamiento, eliminando al ser autónomo. Es decir, eliminando al que tiene o quiere tener su propia ley. Ese es el ser autónomo. Eso es lo que pretende la sociedad. No acepta la autonomía y la libertad individual. Con lo del panóptico antes, hay un efecto, volviendo a esto me he dejado antes, porque quería decir una cosa, que fíjate por el borreísmo que se opone, ¿no? El borreísmo se puede ver en el panóptico, de lo que somos las sociedades, y como los individuos, ¿no? Si tú, el panóptico, como tú lo ves, a que está adentro, ya lo he dicho, y no sabes si está dentro o no, si te está controlando o no, qué es lo que pasa, pero si te tienes la conducta adecuada, ¿no? Pues eso pasa igual con la libertad, ¿no? Que como estás inducido ya por ese poder, aunque te dejen las puertas abiertas, no te vas. Sí, lo que pasa... es un efecto Pavlov, ¿sabes? Lo que estoy diciendo, más o menos. Sí, lo que pasa en las elecciones, lo haga bien o mal un partido, siguen votándole, aunque sea simplemente porque no quieren otro. Correcto. Eso es el hábito que nos encierra en cierta seguridad. Y el miedo, esa inseguridad, ¿a qué poder va a venir? Claro, tú te encierras en tu propia... el hábito que te han hecho te da seguridad, que es lo que hemos dicho antes con las normativas sociales. En el niño te da cierta seguridad, con la represión y con todo. Tú te acomodas a eso y no racionas para nada. ¿Qué te iba a comentar? Mira, hablando de panóptico también te voy a poner otro ejemplo, y voy a meterme en el tema. Tenemos el panóptico religioso. En el panóptico religioso hay una cosa, es igual. Nos sentimos pecadores, que es lo que te dice la religión, y que Dios te ve. Es un panóptico. Yo lo veo así. Dios te está observando todo el tiempo, y tú eres el pecador, que tienes que tener unas normas que se te han impuesto y unas leyes que se te han puesto. Eso yo lo veo como un panóptico también. Sí, pero después se dice eso, de que siempre te está viendo, pero cuando tú necesitas ayuda, ¿dónde está? Y entonces te sueltan la frase de a todo el mundo, o es una ¿cómo le dicen los curas? Es una prueba que te hace para darte en el más allá más terreno o no sé qué. El caso es que al final te vuelven a meter en esa onda de tengo que hacer caso porque aunque me vea y no me responda es porque no lo merezco, y te vuelves otra vez a ese bucle que estás diciendo. Claro, ante la duda se plantea la irreflexión y entonces nos adecuamos a las normas. Eso es como yo lo veo, lo que tienes que estar preguntando ahora mismo. Te iba a mencionar un cuadro con respecto a esto que estamos hablando, que es un cuadro de Durero del siglo XVI, que se llama Melancolía. Es un tríptico, me parece, son tres o cuatro tablas. Bueno, y en una de ellas se observa, en esta melancolía, se observa a un monje que está con cara cabreado o triste, o melancolía, vamos. Es lo que se interpreta. Tiene muchas interpretaciones, como todos los que vamos a decir ahora, hablando de arte. Por eso yo he buscado también paralelismo.
El monje está en el sábado. ¿Qué pasa con el sábado? Antiguamente el sábado era el día de descanso. Era el día de Dios, ¿no? En esta prueba Saturno. Saturno es sábado. Ahora es el domingo, pero bueno. Bueno, Saturno no es domingo. Pero decirlo que ahora el Sí. día de ocio, de descanso. Saturno sí era el sábado. Júpiter jueves. ¿Por qué es lo que hace que Saturno? Saturno tiene una cosa, que es el dios de la melancolía. Este dios lo que hace es que construye un vínculo entre el mundo racional de las ciencias y las artes imaginativas. De este dios se identificaba como melancólico. Melancolía es pasividad, es inacción, es pararse, y a la vez que te paras te planteas cuestiones. Por eso cuando dicen que una persona está negativa, está depresiva, tal, bueno, depresiva, está negativa, vamos. Eso es un estado de melancolía en el cual no tiene por qué ser negativo totalmente. Porque en ese momento es cuando se puede plantear otras cosas que la cotidianidad no le permite plantearse. ¿Qué pasa con Saturno en el cuadro? Que el día de Saturno le insufla un humor. Antes las enfermedades eran humores. La cólera, la ira, tal cual, cada uno originaba una serie de cosas. Pero con la melancolía lo que le insufla al cuerpo era la bilis negra, la melaina jolé de los griegos, melaina jolé, que es una presencia. Bueno, con esa presencia, los monjes, el día del sábado, como no podían rezar, porque era un día de asueto, ¿qué pasaba? Que era angustia. Tenía una angustia existencialista, una melancolía, no hacían su cotidianidad. Entonces escribían, pintaban, es decir, rompían el hábito de rezar. ¿Por qué me cuestiona esto? Porque a romper la norma es cuando te vienen los planteamientos. A romper el ordenamiento del poder, lo que te viene el cuestionamiento. Pues lo mismo podemos hacer con la escuela, que ahí es donde Foucault también se plantea cosas. En la escuela, ¿qué hay? Alumnos. ¿Y qué es un alumno? El alumno, la palabra alumno, ¿de dónde viene? La palabra alumno significa alimento, pero alimento no como comida, sino que se alimenta continuamente. Eso define la palabra alumno. Entonces, por eso la necesidad de saber y de conocer. Entonces, de eso se encarga la escuela, el colegio. ¿Pero qué pasa en el colegio? Que hay un autodisciplinamiento. Y en el colegio, ¿qué se hace? Se forma al alumno. ¿Qué quiere decir que se forma? Que se le da forma, se le formaliza y se le normatiza. ¿Con qué se le normatiza? Con el entendimiento y el conocimiento. ¿A través de qué? De un control. Todo eso es una normativa, pero hacia afuera. Es una normativa hacia afuera de cara a la sociedad, no de cara hacia la construcción de lo más íntimo del individuo. La construcción de lo más íntimo del individuo lo hace la sabiduría. Y la sabiduría, pues no es lo que se da en el colegio. Es una cosa muy intrínseca, muy del interior, de la que no se preocupa el medio. El medio escolar, claro. Bueno, dentro del otro. En fin. Sigamos. Como ejemplo, mira, como un ejemplo de esto de la instrucción está la película esta del muro, ¿te acuerdas? La de Pink Floyd. El muro de Alan Parker, la música era de Pink Floyd. La música y el guión era de... Bueno, siguiendo con esto. En el libro tiene otro libro que es La palabra y las cosas, que también lo voy a nombrar. Lo digo por un cuadro que vamos a mencionar ahora mismo. En La palabra y las cosas, Foucault hace un estudio epistemológico. El epistemológico viene de episteme, y en griego significa conocimiento o ciencia. Lo que configura el saber y el poder marcado por los límites del tiempo histórico. Eso es la episteme.
Es decir, que es lo que hemos hablado antes, ¿no? En cada momento de la historia, el poder ha sido diferente, o las cosas se han visto de una forma diferente. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes del monje. En aquella época, a un monje las cosas se las daba Dios, vamos a ver, y venía el ángel y le daba la melancolía, y eso era aceptado como norma. La norma en aquel momento era esa. Lo que, vamos, se comprende lo que quiero decir, ¿no? Pues eso es la piscina. Que dice que en cada época hay una explicación distinta de las cosas, y estas explicaciones varían con el tiempo, según el marco en el que se van desarrollando los acontecimientos. Bueno, pues dentro de este libro de epistemológico, de la palabra y las cosas, hace un planteamiento que es el cuadro de las meninas, de Diego Velázquez. Este es el cuadro más interpretado de toda la historia de la pintura. Este cuadro se hizo en 1556. Bueno, yo creo que casi todo el mundo lo conoce, el cuadro de las meninas. Tiene 11 personajes y, bueno, y hay perro. Un perro que es un mastín. El mastín además que tiene su representación, porque como guardián y protector. El mastín español. Lo tiene como guardián. Sale los reyes, el rey Felipe IV, la Virgen Mariana de Austria, la Santa Margarita en el centro, bueno, y una serie de cortesanos, una monja, están representadas varias instituciones ahí metidas. Pero este cuadro es para cuestionarse muchas cosas. Te voy a preguntar, mirando el cuadro, no sé si lo conocen, ¿no? Bueno, sabes lo que estoy... Pues es para verlo. Puedes tener todas las interpretaciones del mundo, ¿vale? Pero como puedes tener todas las interpretaciones del mundo, yo nada más que voy a plantear una serie de preguntas. El cuadro están todos los personajes mirando al frente. Lo digo por si se puede ver alguien que lo descargue o lo vea mientras. El cuadro... Vale. Pues las meninas de Velázquez. El cuadro tiene una cosa. Si tú ves el cuadro, miras al cuadro, te puedes plantear que los personajes nos están viendo a nosotros o nosotros al cuadro. Eso es uno de los planteamientos que se puede hacer. Porque realmente están todos mirándote a ti. Te están mirando de Velázquez, que está viendo la Santa Margarita, y al fondo, bueno, también parece que están mirando hacia el frente del cuadro, como si hubiera un espacio entre el cuadro, como si el cuadro fuéramos nosotros. Vamos a ver, si se fuera al revés, el mundo se fuera al revés. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, y ellos, bueno, o que ellos no, son ellos los que nos miran a nosotros. Sí. Bien. El otro. Sí, el otro. Ahí está. Esa es una pregunta para cuestionarse con todo. Pero esto, vamos a ver, tiene un fin. Otra pregunta que me hago. También puede ser que los personajes que hay en el cuadro, los que vean, sea al rey que se refleja al fondo en el espejo, en la oscuridad. Puede ser. Pero que se vean, se pare, o que estén retratando Velázquez, que esté retratando al rey que está enfrente del cuadro y que a su vez se refleje en la oscuridad. Ese es otro de los planteamientos. Y otro de los planteamientos que plantea Foucault es el del poder oculto, en el que se ve a los reyes al fondo, pero que están en la oscuridad, contemplándolo todo. Y no se les ve a ellos porque están desde las sombras controlando todo lo demás. Es decir, a lo que tienen delante, aunque estén en una esquina, aunque estén en la sombra a mano, mirando el cuadro a mano izquierda del cuadro de Velázquez, aunque él no está mirando el cuadro. Que eso también tiene su interpretación, que ahora la voy a plantear. ¿Qué dice Foucault con respecto a esto? Que lo llama como el poder oculto, el poder en la sombra. Está representado la realeza
El poder en una oscuridad del cual nos ve a nosotros. Ni se ve. Se ve todas las clases, se ve el artista, se ve algunas clases sociales y se ve la naturaleza, todo claro. Y se ve después, nos puede ver incluso a nosotros, que podemos estar enfrente. ¿Qué iba a comentar? Bueno, pues todo esto es otra visión panopticista, digamos, de lo que es el poder. Que el poder nos controla aunque no nos veamos. Y eso es una de las interpretaciones dentro del cuadro de Landonino. Hay otra interpretación que quiero sacar que es mucho más anterior, que me voy a los griegos con la caverna de Platón. Bueno, la caverna de Platón es un libro, es un ejemplo de las ataduras al poder oculto, a los hábitos y al miedo. ¿Qué se plantea con la caverna de Platón? Primero vamos a explicar lo que es la caverna, el habitáculo de la caverna. En la caverna, bueno, es una caverna, es una cueva, ¿no? Tiene se ve una parte de enfrente, o sea, es una bóveda, en la cual, de cara al exterior, hay como un muro o una roca. Y pegados a esa roca, mirando enfrente, al interior de la caverna, hay una serie de individuos amarrados. Esos individuos están como esclavizados, están como penados, ¿sabes, no? ¿Qué pasa con estos individuos? Que no ven la luz del día. Lo único que ven detrás, no ven lo que hay detrás suyo. No ven el mundo exterior. Nada más que están viendo lo que puedan ver enfrente. ¿Qué es lo que ven enfrente? Pues ven una cotidianidad o una vida que no es la suya, pero que es la vida real. Que es la luz, incluso la luz tiene un mensaje, la luz como luz. La refleja en la pared. Estos individuos están atados y están acostumbrados a ver esas sombras chinescas, que es como un teatro negro, más o menos. ¿Sabes lo que es el teatro negro, no? De la sombra se hacen traga y todo esto. ¿Fernando? Sí, hay imágenes de eso. Sí. Bueno, pues lo que Foucault interpreta también esto, la caverna de Platón. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues vamos a seguir desarrollando el tema. Que uno de los individuos, pues se libera de la cadena y sale al exterior. Entonces ve que hay otro, que hay luz, que hay otra vida. Bueno, yo ya he comentado todos los reflejos que separan la gente, que charla, los reflejos de la pared, de gente que, en fin, toda la vida, pero nada más que reflejada en el mundo. Entonces se creen que esa es su realidad, lo que ellos están viendo. Que se escapa, sale al exterior y ve la otra realidad. Y ve que la gente pues está más libre, que está libre, no tiene cadenas, que se puede mover, que hay luz en el aspecto más peyorativo de la palabra, y que, bueno, y porque existe algo más que los compañeros no lo ven. Entonces, ¿qué hace este hombre? Pues entra de nuevo a la caverna y habla con sus compañeros, se explica lo que hay fuera, intenta convencerlos de lo que ha visto. Pero ¿qué pasa? Que los otros lo toman por loco. Que no reconocen lo que tienen delante. De tal manera que lo cogen y lo matan. Así de claro. Y siguen atados con su ataduras. Esto nos viene a dar también un poco de decir lo que es el poder, lo que son las ataduras del poder. Y ya, pues, con Platón viene también explicado. Otra visión. Son ejemplos que voy poniendo, vamos, no digo nada. A mí eso me recuerda... a mí eso me recuerda un poquito al síndrome de Estocolmo. Es decir, tienes tanto mal que al final el que te hace mal es al que más quieres. Sí, el que más sí, verdad, sí. Buena comparación, sí, me gusta me agrada lo que acabas de decir. Sí, es una buena también. Claro, estás tan acostumbrado a estar mal, tan pisado, tan humillado, que al final te lo tomas como algo natural, que lo mereces, que lo necesitas en tu vida, que el día que te dicen hay otra vida,
te da miedo no estar con esa persona o ese entorno que te sientes tan seguro, tan cómodo, por muy malo que sea. Claro, pues ese miedo que nos crea, lo que acabas de decir, la normativa social, en el síndrome de Estocolmo, porque se especifica con algo más específico, para la redundancia, ¿no? Como es ese tipo de atracción hacia la persona que te secuestra, que te maltrata, que te tiene en su poder. Pero si la vaca lo extrapolas a la sociedad, pues a nivel más global, pues es lo mismo. Sí que es lo mismo. Después son conjunciones de... Si lo pasamos, por ejemplo, a la política, claro. La gente que vota a un político por muy mal, por ejemplo, se habla del PP que está corrupto, pero siguen votándole. Se habla del PSOE que está corrupto, es un cabezón que no quieren echarlo, es un prepotente que no se atreve a quedar fuera del poder, pero siguen votándolo. Pues si lo ponemos a mí, tiempo de estudiante, el profesor más malo es el que más recuerdo. Claro. Y no lo recuerdo como malo, sino encima lo recuerdo como que era lo normal. Que más impacto te hizo, claro. Sí. Es cierto. Esto tiene, también esa contemplación es la acertada, porque ¿qué es lo que hace el poder en sí? Que el poder tiene siempre una singularidad, que con esa singularidad lo que hace es que hace una sujeción y se enfrenta a tu propia supervivencia, que es lo que tú acabas de decir, que aunque sepas que la cosa es mala, la sigues haciendo. Es decir, que hace esa normalización. O sea, esa normalización, vamos a ver, con tu maestro que te daba palo, o que nos pegaba, como yo estoy en la calle y a mí me no aguantar. Estoy hablando en plata, y perdón por mis compañeros. No, está muy bien. Pero sí, antes nos educaban así, a base de darnos con la regla en la mano, de tirarnos de las orejas, de darnos dos mosquetones, y en fin, eso era la norma metódica para normalizarnos en lo que ellos querían. Bueno, y lo que se mira hoy en día de otra manera. Pero ¿qué pasa eso? Que eso se enfrenta, que es lo que digo, a la supervivencia propia mía. Porque mi supervivencia es mi libertad. Y al quitarme mi libertad, me adecuo a la norma. Todo esto viene a parar en eso, más o menos. Ahora voy a mencionar a dos filósofos, que ya lo he mencionado otra vez y que es mi línea. De hecho, es la línea de Foucault, Derrida y todo este tipo de filosofía. Voy a mencionar a Nietzsche y a Heidegger. Estos son los filósofos que, filosofan sobre el anticristo. Nietzsche, uno de sus libros es El Anticristo, que será seguramente el más conocido. Y es un antinormativo total. Se carga todas las normas de la vida y por ahí. Eso es lo que hacen. Eso está bien también. Que eso también está bien. Claro, sí, es que Nietzsche es un deconstructor total, o sea, deconstructor y destructor de normas, es las dos cosas a la vez, es una máquina de triturar. Pero si hace que es tu propia conclusión, esa es la idea, me parece a mí, de la filosofía. Claro. Sí. Digamos que es su discípulo, más o menos. Y lo que hace es que lo de Nietzsche lo aplica a la autoridad, más que nada. Tiene un libro que es La expansión del ser, que es lo que hemos estado hablando antes. El ser como individuo que está en expansión de fuerza, que ya lo hemos explicado más o menos. Pero dice que una cosa, que el ser humano no es una planta, una piedra, sí es. A ver, ahí me he perdido. Sí. A ver, vamos a pensar la palabra. El ser humano, lo que viene al siguiente en mayúscula, no es una planta, una piedra, sí es. Una planta es una piedra. No estoy conforme. Una planta es una piedra, no, una planta es una planta, una piedra es una piedra. Vamos, eso es. Una planta es un ser vivo y una piedra es un ser orgánico. Puede ser un ser orgánico, pero nunca vivo. Sí, pero es que el contexto de él es que nosotros somos, mientras que los otros no somos. ¿Entiendes la diferencia? Es que es una traducción filosófica
para entenderla. Nosotros somos porque no somos, el ser humano no es, somos. Eso es lo que somos. Somos porque tenemos conciencia de que somos seres. Lo otro no tiene esa conciencia. Por tanto, sí es. Es una piedra, es un producto, es un algo. Es que ahí sí tengo que rebatir. No, dime. El ser humano puede ser porque somos, pero es que las plantas se está demostrando científicamente en ciertos sitios que están en simbiosis completa, es decir, se protegen, se cuidan, incluso se mejoran la calidad de las plantas y de los bosques a través de esa comunicación que tienen, no entendible por el ser humano, pero sí esa comunicación que existe. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahí sí, la piedra es distinto ya. Ya, pero es que ahora te debato yo. Vamos a ver. Estamos hablando desde el punto de vista de la razón. Desde el punto de vista comunicacional, todo lo que has dicho, yo estoy de acuerdo contigo. Porque hay una serie hay unas maneras de comunicación que, de hecho, los delfines, los mamíferos, las plantas, los insectos, todo ese tipo de comunicación de la fuerza no lo abarcamos, todavía no hemos llegado a comprenderlo, o estamos empezando a comprenderlo, si llegamos a tiempo de terminar de comprenderlo. Pero no se filtra a través de un pensamiento racional. Entonces, en ese somos es en lo que se concreta la palabra somos, dentro, porque tenemos el concepto de ser algo. Sí, ser algo, como conciencia de ser algo. Sí, y tenemos con ese algo, conciencia de hacer algo con ese algo. Sí, tenemos conciencia de nacer, morir, compañerismo, empatía, sentimientos. No todos los animales lo tienen, ni las plantas sabemos si lo tienen. Ahí está, ¿no? Ellos no sé si tiene, es que lo estoy intentando plantear para que se entienda, pero yo sé que es difícil. Y a lo mejor mi dialéctica no es muy buena. Pero vamos a ver, con ese algo que somos, lo que pretendemos es hacer algo con ellos, con ese hecho, con eso que somos algo, pretendemos hacer algo. Tendremos una pretensión, y la pretensión es realizarnos. Nos realizamos en nuestra existencia. No, y además está demostrado. Está demostrado, tal como lo estás explicando, lo estás demostrando con las palabras. Es decir, el ser humano, gracias a que somos, hemos conseguido mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida, y planificar lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ahora mismo hablamos por el móvil y por internet, gracias precisamente a ese somos. Ahí está. Ahí está la cosa. Lo que te quería transmitir. En esta manera. Por eso digo que la filosofía lo que hace es que deconstruye mucho todo. Algo que parece en un principio una palabra, si se explica mejor, pues tiene otro significado. Si sobreentiende algo que no es, vale, pues me alegro que sea así. De hecho, hablando del hombre este de Heidegger, él tiene un concepto del ser, que es el Dasein en alemán. Dasein, el ser de Dasein en filosofía. Dice que esta existencia nuestra, por el hecho de todo esto que somos, estamos siempre abiertos a muchas posibilidades, siempre a menos que nos cerremos, para estar. Tenemos siempre la disposición de hacer cosas, somos fuerza en potencia, tenemos poder de poder hacer muchas cosas. Pero fíjate tú, que es lo que tú has mencionado antes, Fernando, contradictoriamente hay una cosa aquí. Estamos más pendientes de lo que no podemos hacer que de lo que podemos hacer. Es una cosa que hemos hablado hace un rato y es una manera de inconsciencia. Es decir, estamos más conscientes de lo que no podemos, es decir, que de lo que podemos hacer, es decir, de poder ser. Ignoramos el poder ser. Somos como potencia, como fuerza, como poder. Lo que pretendemos es, pero sin embargo nos fijamos mucho en los límites que nos ponemos, o que nos pone el otro poder o la fuerza, el no poder ser. ¿Te traduce lo que estoy intentando explicar? Sí.
No, está muy bien. ¿Sí? Vale. Ya una vez que llegada al Somos, ya lo voy entendiendo. Y yo creo que todo el mundo, a medida que lo va escuchando, lo Ya. va pasando. Hombre, yo sé que es una dialéctica, bueno, no sé. Sé que, entiendo que es una dialéctica que no es muy fácil, pero bueno, es para filosofar, para estar. Bueno, siguiendo con otro filósofo, con otra persona, vamos a crear otro concepto de poder, que es la crea Kieger, perdón, Ansel Kieger. Este es un expresionista alemán, un postmodernista. Este hombre nos habla del poder como una posibilidad abierta y substante, limitada por el tiempo y la muerte. ¿Qué pasa con esto? Crea la observación de la omnipotencia o la omniposibilidad, es decir, el hecho de tener todo el poder, es decir, el absoluto. Ante esa visión aparecen todas, o sea, se quiere desarrollar todas nuestras fuerzas. ¿Cuál es la demostración más patente de esta visión? De omnipotencia. Dios, el Dios que hemos creado. Esa es la omnipotencia que nos limita a nosotros con el tiempo y la muerte. Nosotros tenemos esa pretensión, la pretensión que es la omnipotencia, que es una tendencia. Esta posibilidad, bueno, vamos a ver, de hecho esto que estoy diciendo es una posibilidad abierta. Es una posibilidad abierta, la sensación de omnipotencia esta, de tendencia hacia la omnipotencia, que nos va a generar una angustia continua, una angustia existencial, que nos crea a su vez la finitud del tiempo. A ver si lo he dicho bien. La finitud del tiempo nos crea la angustia. La angustia ante querer ser omnipotentes, tener todo el poder. Y queremos tener una omniposibilidad. Entonces en esa omniposibilidad queremos tener todo el poder. O todo el saber. Pero eso es imposible, es un dogma, digamos, que es un absoluto. Entonces, pues no. Una demostración de esto lo tenemos en el Génesis, y vamos a irnos a la religión. En el paraíso. En el paraíso, en el Edén, bueno, todo, creando otro paralelismo más de todo esto. Todo estaba a nuestra disposición, éramos omnipotentes, seguido por lo de Kierkegaard, lo que estábamos hablando antes de este hombre. Teníamos todo el poder, éramos felices, no necesitábamos nada, en fin, eso en teoría. Pero ¿qué pasa? Que Dios de pronto nos pone un límite. Esto es mitología, ya apartamos de la base para mí, de una mitología que yo respeto cada uno. Pero Dios nos pone un límite. ¿Cuál es el límite? La manzana del árbol prohibido. ¿Qué pasa con este límite? Que cuando tú le pones un límite a un niño, a un ser inocente, y ese ser no se ha fijado en el límite, lo ha ignorado. Pero lo aprecia el límite en el momento que tú se lo pones. Entonces se interesa por él. ¿Qué hace Eva? Bueno, Dios con esto que te está diciendo una cosa. Bueno, Dios del Génesis. Hazlo, te está diciendo hazlo, pero no lo hagas. Porque el árbol de la manzana prohibida, es el árbol del conocimiento y de la sabiduría, según la Biblia, el árbol del conocimiento y de la sabiduría. Entonces, Eva va y lo coge. Pero lo coge bajo el punto de vista de la inocencia, no bajo el punto de vista del poder, porque ellos eran omnipotentes, tenían todo el poder. Ella lo que quería era el saber más. Ella no tenía concepto ni del bien ni del mal. Lo único que quería era saber. Ella no quería poder. Eso era el saber absoluto. Un saber absoluto que ella no tenía. Ese saber lo tenía Dios y con la inmortalidad, en fin, con su omnipotencia. Eso es otra crítica así al poder y a la limitación del poder. Otro ejemplo del poder y del saber es el canto Miguel.
así haciendo paralelismo con todo esto. Bueno, y en las leyendas arturianas el Excalibur. Esto me ha ido ocurriendo y lo he ido poniendo así en el guión. En el Santo Grial, que es lo que se busca. Se busca el poder, la sabiduría, la sangre de Cristo, todo se busca en el Santo Grial. Y en las leyendas arturianas, pues, en el tiempo también, pues, con la espada tienes el poder sobre toda Inglaterra, en fin, sobre todas las tribus, el poder general. Bueno, vamos a seguir con el poder. Ahora vamos a relacionar el poder con el saber. El poder en sí, el saber en sí, ¿qué hace la sabiduría? Nos instala en un estado de certeza, es decir, que nos da cierta seguridad. Pero para llegar a la certeza esa, lo que tenemos todos es una esperanza, de espera. Estamos esperando tener esa certeza. ¿Qué pasa con esa certeza? Que nos crea una angustia. Pero esa angustia volverá otra vez a lo mismo de antes, relacionándole el saber y el poder, que es lo que hace la filosofía, como al saber. Esa esperanza está en lo que es la angustia por la limitación del tiempo existencial que tenemos como seres finitos que somos. Estamos sujetados. De ese tipo de carencias, lo que queremos es saber. Por eso vamos en una búsqueda continua. Lo que pasa es que estamos sujetados a una finitud. Bueno, con respecto a la certeza de las cosas, la certeza de otra quimera, pues no es certeza absoluta. Pues sería otro absoluto que sería como un dogma, que lo confirme todo. Pero ante esto, ¿qué es lo que pasa con la normativa social? Que la sociedad ha creado dispositivos ordenatorios. Es decir, la sociedad ha creado una verdad, una certeza, para darnos una tranquilidad. Esta verdad es una verdad que digamos que yo la contemplo como una verdad conveniente. Y así es como el poder sigue venciendo a la sociedad. No creando sujetos continuamente y normativas singulares, es decir, particulares para cada individuo. Es lo que hablábamos antes, para diferenciar los conflictos, que es lo que mencionábamos en un principio, los conflictos sociales. De tal manera que se consigue con esto, se consigue que no exista una diferenciación entre los individuos, entre todos los individuos. Haciendo que se consigue con esto también, que hace que todo lo político sea política. Todo lo que sea de relaciones entre individuos, el amor, la escuela, el colectivo, entre dentro del ámbito de la política. Ahora vamos a tratar el poder desde el punto de vista del mal. Y voy a ir a la figura de Hannah Arendt. Hannah Arendt. Esta es una teórica, periodista y política alemana que era de origen judío. Escribió un libro que se llama el libro Eichmann en Jerusalén. En este libro lo que hace Hannah es que nos habla de la banalidad del mal. Bueno, y critica entre otras cosas el poder bajo el punto de vista productivo, como productividad. Bueno, en el libro, lo que se explica en el libro se narra, se critica el seguimiento, captura, juicio y el final de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann era un teniente coronel de las SS y fue uno de los responsables directos de la Solución Final, sobre todo en Polonia y en Auschwitz. Fue responsable de la Solución Final y también del transporte y la mecánica de exterminio de miles de seres de los campos de concentración, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con este individuo? Este individuo se salta al juicio de Nuremberg, se escapa y se va después de la Segunda Guerra Mundial y se va a Argentina, concretamente a la calle Garibaldi. Es que me suena el monstruo de la calle Garibaldi porque me recuerda a la película de la calle Garibaldi, que sale un monstruo de la película, esta película de primeros del siglo XX. Que es una película de terror. A mí lo que me hace gracia es que entre Estados Unidos, Rusia y Argentina se repartieron a todos los nazis que huyeron, ¿eh?
Sí, sí, ahí se metieron todos. En España, ¿eh? Sí, pero en España no vinieron los que tenían dinero y eran listos. En España se metieron muchísimos de los jugadores nazis. Aquí hubo un asilo, pero completo. Sí, Y de pero... aquí muchos emigraron, de aquí muchos salieron, partieron hacia Sudamérica, hacia Argentina sobre todo. Y aquí se quedaron, pero no fueron la gente como en Estados Unidos, que eran grandes mentes que hubiesen revolucionado España. Bueno, Aquí no vinieron grandes fortunas. No, aquí no. Los genes se llevaron los americanos. Los demás se partieron por todos lados. Aquí vino el Mossad también, llegó su sitio. Aquí en España. Los científicos americanos, bueno, ya lo comentamos en otra de las charlas. Se lo llevaron los de la Casa Valle, se lo llevaron los mismos americanos. Hicieron un juicio paralelo, vamos, lo condenaron un año de pena y se fueron de directores. Han sido directores, han llevado el proceso nuclear, también han llevado esto, todo. Ellos han chupado de ahí, de toda esta gente, que eran muy buenos científicos. ¿No? Eso es, mira, por eso que estás diciendo tiene también relación con esto, con el efecto causa. Bueno, pues este individuo, siguiendo con él, a Israel lo que solicita Argentina lo localiza, el Mossad, y lo localiza en este sitio, en la calle está viviendo. Entonces le pide la solicitud de extradición Israel a Argentina. Pero Argentina dice que no, que se la deniega. No sé, la causa creo adujeron falta de objetividad o asilo político, en fin, una serie de cosas que no. El caso es que el Mossad va a Argentina y, bueno, pues secuestra a Eichmann y se le hace juicio a Eichmann. ¿No? Y aquí hay una serie de cosas, hay dos cosas que dice Eichmann que tocan dentro del libro. Declaró, yo solo hacía mi trabajo a nivel productivo. Y otra cosa que dice, en Auschwitz no se moría, se fabricaban cadáveres. Es que si dice el trabajo y dice esa frase, en las dos no miente. Claro que no miente. Bajo el punto de vista productivista, de luego no. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, lo que estamos diciendo, el poder como destrucción. Eso implica la disolución total y absoluta del otro. Con lo que una consecuencia malvada, yo aquí lo que entiendo es que se supone una actividad malvada. Vamos a ver, si él dice que nada más que hacía su trabajo y la consecuencia era una maldad, lo que te supone en filosofía es una actividad malvada. Es decir, el después no excusa al antes. Es que eso también es rebatible. Para nosotros que estamos fuera, esa persona es un asesino, es una persona que se ha comportado lo peor del mundo. Pero para su jefe, para Hitler, estaba haciendo un trabajo muy bueno. Entonces, en filosofía, depende en qué lado estés, es como la historia. ¿Quién cuenta la historia? El vencedor. Sí, es que, de hecho, mi punto de vista es el tuyo en ese aspecto filosófico también, porque es lo que vamos a dividir ahora mismo. Bueno, con esto el maestro lo que manifestó es una frialdad de nariz, vamos, que el hombre tenía muy claro que lo que hacía era porque era su obligación y punto y pelota. Entonces con lo que tú estás diciendo, lo que vamos a cuestionarnos es la palabra esta, la pregunta, la respuesta, hago esto porque es mi trabajo. No sé, yo el matar, torturar, el contaminar, el que por ejemplo aquí en los campos me estén matando aquí toda la naturaleza, el que por un interés le pegue fuego al monte, el que las fábricas me echen los humos, no sé, yo me planteo si es cuestionable, porque si por cumplir con mi trabajo, si ganar un sueldo y por tapar mis necesidades tengo que matar, mentir, engañar, robar, si se hace en política también, hago daño a terceros, es decir, ¿qué es lo que me excusa? Es la pregunta que me hago. ¿Qué me excusa a mí? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Y hasta dónde llego? ¿Y hasta dónde llega mi poder? Eso es otro cuestionamiento. ¿Qué me excusa? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Hasta dónde llega mi margen de poder, de fuerza? ¿Y hasta dónde llega
del otro, como para imponerme su fuerza. Sí, ¿Hasta dónde nos liga nuestro poder? Es así. Esas son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Fernando? Sí, no, decía que es que es verse en una situación... A ver, yo soy de los que piensa que hay que verse en esa situación de ¿qué haríamos nosotros si detrás tienes una persona que te dice o lo haces o te mato? Y eso ha pasado en soldados rasos, en cabos, en generales y en cualquier tipo de militar, porque era una dictadura de Hitler. Y sabía que si no hacías algo es que tenías a la SS detrás, no solo matándote a ti, es que el caso es que sabías que eras tú, tu familia y tus allegados. Sí, bueno, Ayman era de la SS. Sí, pero que incluso siendo de la SS, un doctrinario. Aunque fuese de las SS, encima de las SS había otra SS, si no recuerdo mal, que era más cercana a Hitler, que era su... como si fuese la KGB, que eran los que, si Hitler decía, oye, este se ha pasado, daba igual que fuese la SS o un mando, iban y a por la familia, a por todo lo que llevase, y daba igual que hubiese niños o no. Sí, lo que pasa, bueno, yo de esta manera me lo cuestiono, porque desde luego es un adoctrinamiento, si usa la palabra adoctrinamiento, con una normalización del trabajo y en un fin productivo y de solución, como hemos dicho. Pero que en cierta manera, vamos a ver, como el filtro racional de estos individuos, o donde termina o donde empieza, porque yo me cuestiono que una persona que hace esto, su ética, su moral interna, su ética natural, no la ética impuesta, no tiene que ser la disciplinaria, no es la disciplinaria, o sí es la disciplinaria. Yo pienso que sí es la disciplinaria. O sea, es la ética que te ha impuesto el régimen, está claro. Pero su ética interna ha desaparecido como ser natural. Ahí entonces, se puede poner... yo ahí me planteo cuestiones, porque ese hombre cuando se fuera a Argentina a vivir, fuera del ámbito del que estaba viviendo, pues no sé, él lo seguía viendo normal. O sea, que la creencia la tenía tan implantada que seguía viendo una normalización en su postura, porque lo pillaron a los años. A este y a otros muchos más que han pillado en Argentina, en la selva del Brasil y todo esto. Mengele, no sé, es que se experimentaba con los niños y con los cuerpos, la genética. Sí, pues eso digo que... Perdona, decía que es verdad que ya no es que solamente hasta dónde ha llegado ese aceptación de lo que estaban haciendo, sino que ya se intentaban conseguir méritos propios, aunque no estuviesen con Hitler, sino que ya para ellos era un mérito propio. El doctor Mengele, por ejemplo, en Argentina hizo barbaridades. El doctor que inventó el V2, que es el líquido con el que se movían esas bombas y esos aviones, cuando fue a Estados Unidos, es el que hizo que la NASA llegara a la Luna. Así que y seguía con la mentalidad hitleriana, porque en los escritos de cómo se comportaba ese hombre en la NASA seguía siendo un dictador, era el dueño de las cosas, no confiaba en nadie y era todo como él decía o no lo hacía. Y por eso no sé a quién echar la culpa. Claro, es difícil echar la culpa a algo, porque por el somos que hemos dicho antes que nos vamos construyendo. Pero, Nietzsche, el grande constructor de que yo, para mí Nietzsche y Heidegger son muy de lo mejor, pero mi línea de filosofía, por la descripción que hace de las cosas. Él hace la imagen del superhombre. La imagen del superhombre va, según lo dice Nietzsche, desde la línea del animal al ser
en sí y al superhombre. Entonces, es un hilo muy fino. Tú imagínate un hilo que comunica que comunica 3 puntos de montaña. Se me está ocurriendo todo ahora mismo, vamos. Y que lo que hace, y que de abajo está el vacío, ¿vale? Y ese hilo es fino. Si tú no sabes llegar del hombre animal al ser en sí, y del ser en sí al superhombre, pero el superhombre visto de una manera no como la de la contemplación, el superhombre del conocimiento, el superhombre de la razón, no el superhombre elitista, que desprecia al inferior. El problema que tiene Nietzsche, lo que tiene Heidegger, que Heidegger cae en el nazismo por eso, o sea, el canal del partido nazi, es que es interpretativo. Si tú te caes caminando por esa línea, caes al vacío. ¿Y qué significa caer al vacío? Que de pronto te crees algo que no ha tenido una continuidad para llegar ahí, que es lo que hablábamos antes de las frases. En esa continuidad, tú te quedas convencido de que eres un superhombre, un ser superior, sin tener la base suficiente para seguir. Eso es una de las interpretaciones que se puede hacer de las posturas de estos individuos que cogen el manual de Nietzsche y el de Heidegger, que son los dos grandes filósofos de los que se amparan, parte de la filosofía alemana de aquella época, entre otros muchos, por supuesto, muy buenos también. Pero es interpretativo porque tanto puede tirar para la derecha como para la izquierda, es decir, políticamente hablando. Y lógicamente se tiran para un extremismo de derecha. Un extremismo racista, xenófobo y de superhombre de reconocimiento de la raza aria. Aunque eso ya lo damos en otra charla, me parece, esto de la raza aria, de superhombre que se crea. Pero bueno, el concepto básico es ese. Y cómo se cae en el vacío creyendo que con ese adoctrinamiento de filosofía un hecho erróneo. Por eso los hechos no son hechos, son interpretaciones de los hechos. ¿Me explico? Ellos lo interpretan ese hecho de una manera y otro lo interpreta ese hecho de otra manera, dentro de las filosofías de Nietzsche o de Heidegger. No sé si me he explicado. Sí. A ver, es lo que estamos hablando. Depende cómo te involucres y cómo lo mires y cómo lo vivas. Sí. Al final claro. Es la sociedad, lo que estamos hablando, el libre pensamiento que necesitamos, tanto en lo bueno como en lo no tan bueno. Ya, claro. Pero claro, es un constructo. El ser humano, ya hemos hablado varias veces, que se va haciendo a sí mismo, poco a poco, nunca termina de hacerse, pero se va haciendo poco a poco. Y ese constructo, pues, si te saltas páginas, pues tiene vacío. Y en esos vacíos es donde salen pues, ya no las anomalías dentro de la normalidad, aunque en este caso la normalidad era la anomalía. Me explico con lo de los nazis, esto. Al revés, ¿no? Pero sí, eso es, yo creo que esa es una interpretación a lo que estamos hablando. Y otra otra interpretación sería que gracias a todo lo que ha pasado y está pasando, está gracias a nuevas terapias, entre ellas esa tan famosa que ahora se está haciendo, que es el aprender a desaprender, porque nos han inculcado siendo niños una serie de valores, de principios, de creencias que tenemos que desaprender de mayores para poder ver qué somos realmente. Sí, en eso meto la revolución genérica, que no la aplico únicamente al concepto del sexo. Sí. Esa revolución que estás diciendo lo aplico a la especie de género dentro del ser. Es decir, deshabituarnos y habituar y reconstruir de nuevo todo. Modelar un poco una figura normalizada y normalizarla para normalizarla de nuevo. Eso es como yo contemplo la revolución genérica. Ayer fue el tema que saqué de noche.
Ayer fue el tema que saqué de noche, esa deconstrucción para saber cómo somos realmente cada uno personalmente y aceptarnos, para desde ese momento en que aceptamos, saber que aceptamos en nuestra vida, no simplemente porque nos dicen aceptar las cosas, sea por religión, por sociedad, por familia, sino aprender a construir todo, pararte y empezar a construirte, pero sabiendo cómo eres y aceptando cómo eres. Claro. Mira, has mencionado dos palabras ahí muy buenas. Saber, conocer, que ya lo hemos dicho varias veces. El saber y el conocer no tienen nada que ver. Son dos cosas totalmente diferentes. Y de hecho, en el taoísmo, en la filosofía taoísta, no como religión, se diferencia muchísimo. El conocer te lo da la sociedad, con los estudios y con todo. Y me parece que lo he dicho antes, pero lo voy a repetir. Y el conocer te lo da la sociedad, a través del entendimiento, con los conocimientos. Con eso conoces. Pero el saber es la interiorización de todo para que lo tengas asimilado, para explosionarlo hacia afuera de una forma digamos, positiva. Es decir, que no sea como poder de fuerza, sino como poder de saber como poder. Es decir, que uno es antagónico con el otro. Uno digamos que es economista, el entendimiento es economista, el conocimiento es economista, y el otro es interior. Es como una sabiduría interna, más metafísico. No sé si... Sí. En el fondo es lo mismo que estamos diciendo, solo que mirado de distinto plasma. Sí. Yo miro desde el plasma del conocimiento de uno mismo, pero sin mirar la sociedad ni la familia, ningún tipo de valor, sino diciendo a uno mismo, hablando consigo mismo, cómo soy realmente. Y en ese sentido pongo un ejemplo. Hay mucha gente que la sociedad le ha enseñado que el matrimonio era su futuro, el que tener familia, el tener un trabajo, y no pensaban en otra cosa. Después, cuando llega el momento en que han tenido familia, una edad, de repente han dicho, ¿esto es lo que yo quería en mi vida? Y se han puesto a pensar y se han dado cuenta que igual no querían familia, igual no querían tener hijos, igual no querían ese trabajo, y lo que querían hacer es muchas otras cosas, y se dan cuenta que han tirado su vida por precisamente hacer lo que la sociedad quería de él, o él hacer lo que la sociedad quería. Y ahora estamos en una etapa en que la gente está empezando a plantearse qué es lo que quiero hacer con mi vida, qué es lo que quiero ser, porque llega un momento en que me he separado, en que estoy rehaciendo mi vida, o estoy buscando un trabajo. En ese momento dices, tengo que saber qué es lo que quiero para estar a gusto, porque para trabajar en un sitio estoy incómodo, o estar con una familia que no quiero. Entonces, estamos en una base ahora de esas terapias de deconstrucción que, además de que hay mucha gente que vale muchísimo, también se está metiendo mucho bulo, pero creo que es el momento óptimo en que lo principal de todo eso es lo que estamos hablando ahora. Sobre todo, liberar la mente y que cada uno saque su propia conclusión. No porque lo diga un maestro, una terapia, un político, no. Que cada uno sea en el fondo un poquito autopensante. Claro, ese es el ser en sí, que estamos hablando de filosofía, que es la introspección del ser, que es lo que nos hace que nos centremos en nosotros, pero no egoístamente, sino como forma creativa, con una creatividad continua. Que seamos seres creadores. Sí. Creadores y que miremos hacia afuera con esa creación. No que nos la guardamos y que no sea lo de fuera lo que nos llega adentro, sino lo de dentro lo que vaya hacia afuera. Eso lo hace, por ejemplo, los ancianos antes se les respetaba por eso, porque eran personas sabias. Porque a lo largo de su vida habían tenido una serie de conocimientos y de experiencias que la habían ido asimilando y le habían dado sabiduría. Y por eso se escuchaba a las personas mayores. Esa es sabiduría, por un ejemplo, para mí entender, quiero decir. No obstante, hay que llevarse mucho cuidado con una cosa, y es que el poder, ya lo he dicho antes, tiene muchos lenguajes, y esos lenguajes van variando a través del tiempo. Se van adaptando,
y va creando resistencias diferentes. Entonces hay que llevarse un poco de cuidado con eso, con cómo se amolda el poder, porque seguro, además que ante la deconstrucción que se está planteando, el poder se plantea otra construcción. Es siempre un antígono. Mira, con esto me recuerda lo de la película 900, de Bertolucci. La película 900 está de Bertolucci, que es la que se ve en la escena final. ¿La has llegado a ver? No estoy seguro, pero muchas veces te digo eso y después cuando cuentas digo sí la he visto. Bueno, ya. Es una película que expresa, son dos películas en una, dura 5 horas, me parece, por ahí, o 6 horas. Y de hecho tiene primera parte y segunda parte, que es la vida de unas generaciones en la Italia antes del fascismo, y un poco en la posguerra después. Cómo vivía la gente humilde, la diferencia de clase, cómo vivía la burguesía y cómo vivía el proletariado, ¿no? De la manera que el poder se imponía de uno sobre otro, cómo se acomodaban a las circunstancias y cómo se revelaban o tomaban contacto el oprimido y el opresor. En este caso los dos protagonistas, que son amigos pero son oprimidos y opresores, que ya no quiero. De hecho se enfrentan y cuando parece que al final gana el oprimido, aparece de nuevo el opresor pegándole. Es una escena muy simbólica porque ellos de niños hacían un reto jugando como niños en la inocencia, y es que se ponían debajo de la vía de tren, se ponían y esperaba a ver quién era el que más aguantaba hasta que llegaba al tren. Pues que más aguantaba era el que ganaba, ¿no? Y la escena final de la película se ve a los dos ya muy viejos, después de la posguerra, ya, casi en la época actual, que uno le va empujando al otro y el otro le va empujando al uno, y pegándose palos el uno al otro. Esa es la escena final. Y es muy simbólica, porque Leonardo Bertolucci es muy simbólico, muy expresivo con la política, es muy contestatario. Vamos a ver la lucha del poder continuo. Es decir, que el poder antiguo se acomoda en cierta manera también al poder actual y a los cambios de Estado. Porque se acomoda a la época medieval, que empieza en un principio la película prácticamente, porque era casi que eso era una esclavitud, a la Italia fascista, se adaptan también, y después se adaptan también a la Italia moderna. Y la lucha de poder sigue con canción. ¿Qué quiere decir? Que siempre ha habido oprimido y opresor. El uno sin el otro no va a existir. Esa es mi conclusión. Aunque si nos adaptamos, siempre habrá un reintento para darle la vuelta para que siga habiendo lo otro. Y el bucle, que es un bucle que desde el principio, siga dando vueltas. Esta es, un poco conclusión, digamos, de mi visión un poco así especial de lo que es el poder. Se puede construir y se puede ver en este final que no hay final, que no tiene final, tanto por una parte de oprimido o opresor o como lucha de fuerza. Esa más o menos mi visión. No sé si me lo he explicado bien. Sí, no, es que al final es lo que dices, esta moda de ahora de deconstruir lo demás, es lo que dices, ahora mismo el poder que sabe, porque esto no es una cosa silenciosa, sino que se sabe, el mismo poder puede darle la vuelta y hacernos creer que lo que estamos deconstruyendo es precisamente lo que ellos quieren que construyamos. Sí, no que vayan por delante, que tampoco, es que yo lo veo así, no que vayan por delante ni vayan por detrás, es que es una lucha de fuerza, continua. Pero luego en la cual siempre va a haber el poderoso, que lo que dices tú, estará ahí, si no ganando, por lo menos dando guerra. Claro. Y todo esto tiene como producto, entiendo yo, de un desequilibrio y de una desnaturalización del ser. Sí, así es. Pues tal y como hemos desarrollado la sociedad desde los principios, ¿eh? Sí. Porque yo creo que eso es a lo que nos ha ido llevando la historia, porque ya hemos visto, como lo que hemos hablado,
que a través de los griegos, la Edad Media, ahora pues el poder es el poder y se ve de muchas maneras y sigue siendo el poder. Y yo no soy la edad de piedra, pero me imagino que a lo mejor era el poder más natural, porque de la fuerza estaba ahí. Pero a lo mejor la fuerza competía con la naturaleza y había un equilibrio. Pero al romper el equilibrio natural de la fuerza, que es lo que hemos hablado al inicio de la charla, entonces ese tipo de fuerza y poder natural pues lo hemos roto. Porque la aportación no es la misma. Ni la aportación ni la importación de energía y fuerza. Sí, En fin. así es. Pues no te entretengo, Tomás. Muchísimas gracias por como siempre, tan bonitos comentarios, tan bonita explicación y sobre todo traernos ese querer que la gente tenga esa mentalidad libre y de autoayuda y autosuficiencia. Sí. Muchas gracias, Fernando. A ti por permitirme hablar y a los demás por aguantarme. Encantado porque muchas de las preguntas que te hago son cosas que me van mandando y entonces quedo yo bien, pero en el fondo son los oyentes los que me dicen pregunta esto. Así que encantado de que tengas aquí tu espacio y sobre todo que siempre que quieras aquí estoy. Venga, muchas gracias, Fernando, y a todo el mundo. Gracias. Hasta luego, chao. Buenas noches. Buenas noches.